Claro que sí, información internacional del momento. Vladimir Putin lo anunció y así lo ha realizado hace escasos instantes. A través de una conferencia de prensa, el presidente ruso acaba de informar a toda la ciudadanía rusa con una audiencia silente, escuchando la firma de los tratados de anexión de las regiones ucranianas del sur y del este. Hablamos de lo que tenemos acá en pantalla: Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Esto justificándolo en razón de un referendo, un plebiscito realizado la semana pasada y que la comunidad internacional en general ha cuestionado profundamente por no haber cumplido las normas de lo que es una elección democrática. La verdad es que esta es la noticia del momento, Natalie, y hay mucha preocupación por cuál va a ser la respuesta de Ucrania y de la OTAN y del resto del mundo. Exactamente, un plebiscito, un referéndum también que se realizó en estas 4 zonas que están tomadas por Rusia y con líderes prorrusos también, y eso es parte del cuestionamiento. ¿Qué dice Vladimir Putin? Que aquí las personas decidieron democráticamente formar parte de Rusia y pasar a anexar estos territorios. Es parte también de lo que él llama una reacción contra el imperialismo de Estados Unidos. Acusa cierta no apoyo de parte de los líderes europeos, se me fue ahí la palabra, cierta traición de los líderes europeos. Eso específicamente acusa de imperialismo también a Estados Unidos y hace este llamado a estas 4 regiones ucranianas, ahora rusas, y dice: no los vamos a abandonar y vamos a defender estas regiones con todos los medios que sean necesarios. Hace un llamado de alto al fuego incluso a Ucrania en estas zonas. Mira el simbolismo, las manos como de... Lo hicimos con su equipo ministerial. Una audiencia no muy efervescente. Hay algunos analistas internacionales, evidentemente, que no son prorrusos, pero que plantean que las caras, los rostros, sobre todo de la audiencia presente, no denotaban mucha algarabía en general, y había muchos rostros también de estar más bien a regañadientes con esta decisión que yo supongo que también muchos rusos ven con temor, con preocupación, porque esto no es baladí, esto es súper importante. Estamos hablando del tratado de anexión de territorios más grande que ocurre en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no había ocurrido desde la época en que existían los imperialismos. Acá un país ha decretado en una firma de un tratado que toda esta porción de territorio actualmente parte de otro país, de Ucrania. Un 18%. El 18% es rusa. Y si lo comparamos, Nati, mira, vamos a poner al lado el mapa de comparativo para que dimensionemos el espacio. Es el territorio chileno comprendido entre la región de Valparaíso y Biobío. Es una porción no solamente grande, sino que una porción estratégica, con acceso al mar, con la central nuclear más grande de Europa y una de las más grandes del mundo, con una gran riqueza, ¿verdad?, de granos, pero además de eso, con un mensaje a Occidente y a Estados Unidos muy duro, donde Vladimir Putin además responsabiliza directamente de el sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Responsabiliza a Estados Unidos. Sí. Y en el mismo momento en que se decreta esta anexión, Suecia informa con Dinamarca que tras una investigación fueron cientos de kilos de explosivos los que habrían hecho romper y perforar los 2 tubos de transporte de gas que conectan a esta parte con Europa, principalmente con Alemania. Sí, y Gonzalo, las imágenes que estábamos viendo anteriormente era la firma, esas que estamos ahí, pasaron hace instantes, hace solo minutos, con esta firma que tú decías, histórica, de la anexión de estos 4 territorios ucranianos a Rusia. Y ojo, Vladimir Putin decía en su discurso que dio hace pocos minutos, hacía un guiño a lo que era la Unión Soviética. Hagamos un poquito de historia, recordemos que hace pocos días murió también Gorbachov, que fue parte de la Unión Soviética y que de hecho fue quien él señalaba como el responsable de la caída de la Unión Soviética.
Soviética, algo que era muy nostálgico Vladimir Putin y siempre recordaba que eso había sido una tragedia para ellos como rusos haber fomentado la caída de la Unión Soviética. Él ahora dice, no necesitamos volver a ser la URSS, la Unión Soviética, porque ya no es lo mismo que antes, no lo necesitamos, pero hace un llamado a los jóvenes, que ellos no conocieron lo que era la Unión Soviética, la importancia de la anexión de estos territorios. Entonces ahí también hay un mensaje, un guiño quizá a lo que fue el pasado de Rusia y que Vladimir Putin ha sido un fuerte defensor de volver a generar la grandiosidad, el territorio tan amplio que tenía Rusia antaño. ¿Sabes qué? A ver, yo no pretendo con esto ser alarmista, ni mucho menos. Yo creo que en el fondo del corazón, por muy lejos que estemos, nadie sensato podría esperar que ocurriera una desgracia ni una guerra menos, una guerra mayor. Pero es preocupante porque lo que estamos observando es muy serio. Acá estamos viendo que un presidente que ha quedado completamente aislado de la comunidad internacional, incluso con mucha protesta interna, incluso perdiendo ya parte del apoyo interno de muchos rusos, que hasta hace muy poco tiempo, años, tenía el 70% según las encuestas de allá, de apoyo de su país, lejos de dar un paso atrás y retroceder en una guerra que estaba perdiendo a todas luces, con miles de muertos rusos, está dando un paso adelante. Y está desafiando no solo a Ucrania, a la comunidad internacional, transgrediendo muchos de las convenciones y normativas suscritas también por la propia Rusia como miembro de la Organización de Naciones Unidas. Acá hay un problema grave, patente, donde se está anexando una inmensa proporción de un territorio. Por eso yo hacía hincapié en las palabras que dijo en su discurso, porque cada palabra no solamente es lo que esa palabra significa, sino que todo el trasfondo comunicacional que tiene. Cuando él dice a los habitantes de Jersón, Zaporilla, Donetsk, Lugansk, no los vamos a abandonar y vamos a defender esos territorios con todos los medios que tengamos disponibles. Recordemos otras declaraciones que tenían alusión a armas nucleares, por ejemplo. Entonces es tan importante. Se acaba de reportar, los medios internacionales están con un minuto a minuto de esto, Sí. Y además de la noticia que estamos comentando de la firma del decreto de anexión de toda esta porción, casi el 20% de Ucrania se lo anexa a Rusia. Se acaba de reportar un ataque en Zaporilla de rusos. Murieron se habla de entre 25 y 50 personas. Están en pleno combate. Y recordemos que acá está una central nuclear con 6 reactores. 6 reactores. O sea, estamos hablando de muchos focos muy peligrosos, también con una amenaza en que la comunidad internacional está consciente de el poder más grande en los números nuclear que hay en el mundo. Y ahí está lo que tú decías, Gonzalo, el apoyo del pueblo ruso a esta guerra finalmente, que en algún momento lo estuvo perdiendo, que Ucrania tuvo una ofensiva bien importante y que él hizo el llamado a estos 300.000 reservistas que se sumaran, la gente trató de salir del país. Y mira, quiero que revisemos parte de una conversación que se interceptó entre soldados rusos. Cuando se hablaba de la anexión de estos territorios, decían, Putin es un idiota, quiere tomar Kiev, pero no es posible. Son parte de las críticas de quienes están finalmente en el terreno batallando. Y tengo otros datos más que hoy libera algunos de los medios internacionales que han seguido el discurso de Vladimir Putin. Dice, por ejemplo, que en algunas encuestas es muy difícil obtener algunas opiniones también dentro de Rusia, tiene otro régimen político, pero dicen que 31% de los rusos piensa que la guerra no iría bien y el 48% de los encuestados dirían que querían conversaciones de paz, que comenzara a hablarse de paz y que se empezara a detener esta guerra. Es parte también del descontento y de la visión que tienen algunos de los ciudadanos rusos frente a una realidad que se ha hecho bastante compleja, pero que vemos, como tú decías, Gonzalo, una reacción por parte del líder ruso, en vez de bajar su arremetida, anexar estos territorios de una manera bastante desafiante. Sí, ¿sabes qué? Yo pienso que no se trata de tomar partido en esta cuestión. O sea, hay cuestiones que son bastante patentes y constatables. Si en un país hay una convicción nacionalista de que tienes que luchar por tu territorio, tú no verías una estampida como la que hemos visto en la última semana. Aquí había una estampida de gente, principalmente hombres, que han escapado de Rusia, haciendo una fila interminable captada por imágenes de satélite para salir a la frontera a toda costa, pagando incluso aviones charter por, creo que el pasaje 25.000 euros, una cosa así, para poder escapar, porque saben, me da la impresión,
que seguir con esto e intensificar esta guerra es ir a un suicidio. Esto, según los reportes oficiales de la propia Rusia, esta guerra con Ucrania, que nunca se pensó, esto se pensó que iba a ser que iban a aplastar a los ucranianos. Ucrania han muerto como 6.000 soldados rusos. Se calculan por lo menos 6.000 bajas rusas. Entonces, vemos a la gente salir. Es muy grave lo que está pasando. Y esto va a significar una intensificación del conflicto sí o sí. Claro, y muchos también tienen la duda, o nosotros muchas veces no estamos interiorizados en lo que pasa en este terreno y por qué se comienza esta guerra, digamos. Y acá el origen tiene por la cercanía de Ucrania con las fuerzas europeas, con el acceso, por ejemplo, a la OTAN, a formar parte de organizaciones o de países que tienen más relación con Occidente. ¿Y qué pasa? Estamos hablando de un país limítrofe donde Rusia acusa que este acercamiento de Ucrania a países más de Occidente podría ser una amenaza porque tendría terrenos literalmente en la línea divisoria de ambos países y que esto podría significar una amenaza por parte de Estados Unidos a Rusia. Y acá vuelve a desviar la atención también Vladimir Putin hacia Estados Unidos cuando dice, los acusa a ellos de imperialismo y dice, la avaricia, el deseo de mantener su poder es la razón de esta guerra híbrida que libra Occidente, y acá enmarca todo Occidente contra Rusia. Dice, Rusia, no quieren vernos como un socio o como un aliado, sino como una colonia. Quieren atacar nuestros valores. Y es de esa manera que Vladimir Putin entonces fija finalmente toda su ofensiva, más que en Ucrania, en lo que es Occidente. Sí, y ahí está súper bien lo que marca la Nati, porque es poner las dos caras de la moneda en este conflicto. Vamos a estar muy atentos a las reacciones. Algo dirá la Casa Blanca, probablemente la OTAN y Naciones Unidas. Rafa Venegas, continuamos.